Estamos aquí nuevamente en Café Pyme, que es uno de los momentos de Fundación Libertad, donde le dedicamos justamente, como el nombre lo indica, un espacio para conversar de una manera lo más descontracturada posible sobre lo que sucede con las pymes, sobre lo que sucede con el sector empresario, el sector emprendedor también en la Argentina, en nuestro país. Hoy tenemos un verdadero honor, placer y privilegio. Él es titular de una firma histórica en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Su nombre y su apellido son marca registrada, más de 6 décadas, casi 65 años aquí en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario, en el mundo de los electrodomésticos, en el mundo empresario de la ciudad y también, me atrevo a decir, veremos cuánto nos quiere contar del otro, en el mundo de la política. Fue hace muy poquitos meses candidato a concejal en la ciudad de Rosario y yo diría que le faltaron, no sé, 10 votos, 20 votos, una cantidad infinitesimal muy pequeña como para que lo tengamos en el Consejo Municipal de la ciudad de Rosario en la lista liderada por Miguel Tesandori. Decimos que es marca registrada porque en Rosario y en Santa Fe, si decimos Calatayud, todos saben a qué nos estamos refiriendo y es Hernán Calatayud quien está del otro lado, titular de la firma. Hernán, querido, además es un amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Garry? ¿Cómo va? Saludos a la ¿Cómo audiencia. va? Es la primera vez que hablamos en mucho tiempo, creo que no nos veíamos la cara prácticamente desde que arrancaba la pandemia. Tenemos café pendiente, tenemos almuerzos pendientes, pero tenemos un café pyme hoy como para que compartamos con la gente del otro lado que nos esté viendo y escuchando. Le poníamos un título a la charla de hoy, el sector pyme frente al contexto argentino, y si te parece, viajamos en el tiempo, viajamos 2 años para atrás porque estamos prácticamente en el segundo aniversario del comienzo de la pandemia. ¿Cómo vivió Hernán Calatayud como empresario esos primeros meses de incertidumbre, apenas arrancaban las restricciones y el mundo parecía cambiar de manera inevitable? Bueno, fue bravo porque como todos los empresarios no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Y de pronto te cierran todo y tenés los compromisos, tenés cosas que pagar, y bueno, todo ese manto de incertidumbre que estábamos teniendo no era fácil. Además, iba pasando el tiempo y además no se vislumbraba cómo iba a continuar, simplemente cerrado. Y bueno, el rubro nuestro fue abriendo un poco porque se hizo necesario también y eso ayudó a que se pueda continuar, cosa que por ahí otros rubros fue bastante complicado, muchísimo más complicado, ¿no? Eh, lo he hablado con colegas, pero después, bueno, como que uno iba viendo un poquito de luz, pero también esa luz siempre ahí latente que no sabía si se iba a pagar o no se iba a pagar. Fue bastante nerviosismo e incertidumbre se vivió. Nerviosismo e incertidumbre, Hernán, y yo creo que ahí pones el foco en el tema. El nerviosismo y la incertidumbre son parte también de la vida cotidiana en lo que tiene que ver con las pymes en la Argentina, ¿no? Y sí, eso, eh, pero eso fue una situación especial. Vos, si vamos al contexto normal, porque vos estás hablando de lo que es permanente, ¿no es cierto? Es como que eso, a un problema le tiraste otro problema mucho mayor encima, y, pero el cotidiano, sí, está porque no hay reglas claras de juego. Y el tema de inflación en Argentina, si no se soluciona, sabemos, quienes ya tenemos una edad más o menos ya alta, sabemos que hacia dónde vamos, sabemos que vamos hacia una crisis mucho más profunda. Tema inflación, Hernán, que también es probablemente una de las palabras mágicas, no por lo bueno, sino por lo malo y por lo preocupante. Cuando hablas de inflación y lo pensás en tu rol empresarial, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza cuando decimos inflación? Mira, cuando hablamos de inflación, me viene el recuerdo de los 80. Me viene el recuerdo de que yo era joven y cambiábamos los precios a diario. Teníamos también momentos de una inflación de un
10, 15, nos habíamos acostumbrado en una meseta entre un 10 y un 15% mensual. Es decir, era una cosa, una locura. Y también, a medida que fueron aumentando las tasas, otra de las épocas, porque eso te hace aumentar tasas. Y las tasas vivís haciendo plazo fijo, que fue cuando estuvo el famoso desagio. Claro. Y los ¿Le querés mayores contar, van a recordar que le querés contar nosotros, al que no sepa qué era eso del desagio? claro, bueno, el desagio, nosotros íbamos, teníamos un televisor que lo vendíamos en 10.000 pesos, ¿no es cierto? Lo comprábamos a 8.000 pesos y lo vendíamos, perdón, vamos de vuelta porque lo Sí. comprábamos a 10.000 y lo vendíamos a 8.000. Y vos decís, ¿cómo Para una 10.000? locura, pero estás perdiendo ahí 2000 en el cálculo rápido. Pero íbamos y hacíamos un plazo fijo, que los plazos fijos los podías endosar y se los dabas al proveedor. Ese plazo fijo llegó a tener hasta tasa de 60 y pico por ciento mensual. Así una idea de lo que Mensual. fue. Y los que tienen memoria, que sean se van a acordar, cuando estaba el Banco del Oeste, como había garantía de los depósitos, porque los bancos se caían, y había garantía de los depósitos, el Estado garantizaba, uno podía hacer un plazo fijo por donde sea. Entonces, era parte del negocio hacer esos plazos fijos y pagar con esos plazos fijos. A mí me viene toda esa memoria de esa inflación atroz que hubo. Bueno, lo que pasa que cómo se llegó a eso, ¿Cómo? escalando, escalando. O sea, fue como la rana en la olla cuando se dice ahí, Hernán, que Claro. le fueron subiendo la temperatura de a poco, no es que un día tuvieron, no sé, 1000% como cuando se llegó a la hiper, sino que fue poquito a poquito, escalón a escalón. Lo que pasa que ese poquito a poquito cada vez se acelera más, hasta que algún suceso en algún momento produce un algo. Es un suceso, no sé, yo recuerdo un día te venía un ministro, te aparecía en televisión y te decía, Herman González, por ejemplo, que todos los plazos fijos y las cuentas corrientes de tal monto iban a recibir un bono, estaba todo protegido, pero te daban un bono el famoso plan Bones. Como sucedió con eso, siempre apareció alguien hablando, diciendo, dando tranquilidad, quédense tranquilos, que no pasa nada, y después termina pasando. Entonces, algún suceso que puede ser nacional o puede ser internacional. Esto que ahora está pasando con Rusia, puede, puede ser una cosa que nos puede llegar a afectar muchísimo a nosotros. Ahí marcás dos puntos interesantísimos, Hernán. Por un lado, lo que tiene que ver con las figuras del gobierno en las distintas etapas y épocas argentinas, que cuando quieren aportar tranquilidad diciendo quédense tranquilos, parecen generar el efecto contrario, ¿sí? En el mundo del comercio, en el mundo de la empresa. Y del otro lado, el otro hilo que también dejás ahí como para que sigamos, el contexto internacional. ¿Lo tenemos presente en la Argentina? Porque uno dice a lo mejor Rusia-Ucrania y parece muy, muy lejos, pero ya está afectando el tema agroexportador de la Argentina. Puede también afectar otras industrias o puede pasar otra cosa que también lo afecte y a veces no estamos siguiéndolo, ¿no? Nosotros los gobiernos argentinos, y esto los pongo a todos adentro, no tienen ni mínimamente una hipótesis de algún conflicto externo que nos pueda llegar a afectar. Nunca la han tenido. Siempre hemos jugado en el área nuestra. Así que esto no veo que puedan llegar a contener algún tipo de solución, o mejor dicho, de encuadre de resguardo. No, siempre Argentina ha tenido los ajustes por cuestiones nacionales o internacionales, siempre lo terminó haciendo el mercado porque los gobiernos no han tenido la que se tienen que tener para hacerlo. Te lo termina haciendo el mercado. Y lo que considero que va a suceder. El mercado, por alguna acción determinada, te termina haciendo el ajuste por una corrida, ¿eh? Porque te termina produciendo una corrida. Y Y lo ojo termina que haciendo por el lado por el que uno no querría en general, porque cuando el mercado ajusta lo que la política no quiso tocar, Hernán, los resultados después pueden ser catastróficos a veces, ¿no? y la cantidad, yo no sé los economistas cómo la ven, pero el mayor problema que vemos de la pyme es la cantidad de pesos que hay dando vuelta que
en los LELIC, en todo. Es decir, todos esos pesos, el ajuste va a venir por ahí y va a haber que, irremediablemente, la única solución que uno conoce en función a la historia que se vivió es un plan Bonex o algo así. No veo que pueda haber otra, pero después, vos hiciste un plan de eso, ¿y qué hiciste? Si no hiciste el ajuste, vas a tener que seguir eh, otra vez sopa. ¿Viste? Entonces, ahí es donde no está la solución. Y ahora le agregamos toda esta problemática externa. Así que la prudencia es lo que se impone, sobre todo para las pymes. La prudencia es lo que se impone, sobre todo para las pymes. Me gusta que tomemos ese punto. Y te retomo esa descripción que nos hacías muy personal del pasado con respecto a la inflación, Hernán, para que la conectemos con el presente. Y esto es bien a título personal, ¿no? Porque no es que nos ponemos a hacer futurología sobre lo que va a suceder, sino vos sentís el presente parecido a ese pasado que nos describías o no. Y es tu impresión, no es necesariamente lo que vaya a pasar o no. Eh, Tan así todavía no, pero sí lo estoy viendo en la reacción de la gente. Es decir, se sigue operando como que no va a pasar, eh, no va a pasar algo tan fuerte. Eso es lo que veo que quizás sea también porque hay generaciones nuevas que no han vivido situaciones tan malas. Bueno, con esto de esta gente de generación Zoe, que la mayoría Sí, son todos jóvenes la mayoría. Y claro, nadie se preguntó que un 7,5% en dólares es una cosa imposible en ninguna parte del mundo. en Salvo que te ningún, en ningún- en sepan. ningún lado, digo, salvo que El quieras hacer único, los retornos de jugar a la ruleta en el casino, no, tengas mucha suerte. el único que te puede pagar eso es que vos le des el dinero a tu padre y tu padre te da, te da un interés de eso. Y te tiene que Pero querer mucho, además, Hernán, como por para que eso, te des interés. eso, te das cuenta que hay una generación que cero conocimiento financiero. Y yo creo que hay una generación que no vivió situaciones de crisis que estaban olvidadas. Es lo que le está pasando hoy a Europa también, me parece, con esta situación de Rusia, ¿no? Me parece que hay una generación que no quiere los problemas, no quiere, pero los problemas están. Y acá pasa lo mismo. No se quiere, pero la situación está. Y el ajuste, quierase o no, tómenlo por izquierda, por derecha, por donde quiera, el ajuste lo vamos a tener que hacer porque lo debemos. Y si no lo hacemos, bueno, lo encontramos, como te dije, el mercado se encarga de vos. Te tomo, Hernán, lo de Generación Zoe. Es anecdótico, obviamente, el caso, pero a lo que voy es, falta educación financiera entonces en la Argentina, digo, en las escuelas, que la gente entienda interés compuesto, que la gente entienda la diferencia entre una factura, un recibo, un remito, que sepa cómo funciona un plazo fijo, que sepa qué es una acción. Eso nos falta hoy por hoy que se estudie desde pequeños. Y del manejo del dinero tiene que haber, pero fíjate que esto de situaciones del pasado, te puedo dar el caso cuando Somisa se privatizó y hubo muchas indemnizaciones muy grandes y la gente despilfarró esa indemnización poniendo, es decir, empezaron a aparecer muchísimos remis o muchísimos kioscos que se hizo todo completamente inaccesible y se perdió, mucha gente perdió ese dinero. Como pasó con eso, pasó con mucha gente que, no digo que tengan que ser expertos, pero realmente algo de educación, de conocimiento de manejo de dinero o de cómo protegerlo, desde chico debería ya estar un poquito puesto en el colegio, porque si no, hace a al mantenimiento y a su propia subsistencia del individuo, o sea, de la clase social que sea, porque, a ver, que tiene mucho, que tendrá poco, pero es suyo, su dinero tiene que tener el conocimiento de manejo y de cuidado con ella.
has participado, Hernán, en roles directivos en distintas cámaras representativas en lo que tiene que ver con tus rubros de especialidad. ¿Cómo está el diálogo interno entre las propias pymes? ¿Hay diálogo, hay ida y vuelta? ¿Manifiestan las preocupaciones en conjunto, amén de hacerlas también a título individual? Sí, pero falta un poco más de conectividad, de compromiso. Uno está en el mundo de los negocios, pero tiene que saber que estamos todos conectados y eh, la problemática que hoy es de un sector o de una parte eh, puede llegar a ser la del otro. Hace falta más participación. ¿Sí? ¿Cómo pasa, vos decías antes, el mundo de la política y eso? Una mínima participación la sociedad tiene que tener, tanto desde el punto de vista empresario, profesional y todo. Tiene que haber un mínimo de participación sin que llegue a ser el gran político, qué sé yo. Cada cual hará una vida según lo que le guste o lo que esté dispuesto a otorgar. Pero si no tenés toda esa participación, esto va a ser difícil, porque siempre el que participa, ¿sabes qué? El que tiene todo el tiempo del mundo, participa el que está dispuesto a hacer riqueza, porque nadie se pregunta cómo puede ser. Mucha gente entra en la política y salen súper, no salen, pero están súper ricos y Sí, nadie, no pasa nada. salir no salen nunca, pero se llenan de plata. No, no, y bueno, todo eso, todo nace desde la mínima expresión política, que es lo que el consejo de todos los pueblos, las ciudades, todo eso, es de donde debería estar naciendo un político. Y no se lo controla después, no hay controles. Y los controles son muy laxos, no tienen mayor historia, entonces, si eso no se hay un poquito más de participación y compromiso, y viste, el día que te toque, que toque a tu puerta la parca y te lleve, no llores, de que no hiciste nada, que no pudiste, no quisiste. Y la contracara de eso, Hernán, es, tenemos por un lado el diálogo dentro del mundo empresario, dentro del mundo de la pyme en sí mismo. Ahora, ¿cómo está el diálogo del mundo empresario con el mundo de la política? ¿Se da? ¿No se da? No, está muy divorciado. Y fíjate una sola cosa, fíjate cuántos candidatos a veces que tenés que puedan venir del mundo empresario. A ver, quieren a una persona exitosa o inteligente, y que sea pobre, no Hmm. sirve. Es decir, no es sino que, o que no tenga, no sea exitoso, no te sirve. Es decir, un exitoso empresario es porque hizo dinero, pero hacer dinero no significa que sea una mala acción, simplemente una inteligencia, al contrario. Obvio, es una habilidad, es un talento. Y bueno, eso yo creo que hay que empezar a rescatarlo. Alguien tiene que salir en defensa, porque si no parece que parece una cuestión hasta como religiosa. El pobre bueno, el que no es pobre malo. ¿Viste? No, no es así. Es que está buenísimo eso que decís, Hernán. Se ha generado injustamente una imagen del empresario malo como si fuera, no sé, Scrooge de las historias de Navidad de Charles Dickens o Rico MacPato con la pileta de doblones de oro. ¿Por qué se ha generado una imagen tan negativa cuando muchas veces el empresario es un tipo que lo lucha día a día, que genera puestos de trabajo, que está poniendo su capital a su riesgo, que puede perderlo todo de la noche a la mañana y sin embargo muchas veces se lo Bueno, pinta ahí, fíjate, injustamente así? vos lo nombraste, pero nombraste dos, nada más. Es decir, los podés contar con los dedos de una mano, y todo lo demás, ¿entendés? Y todos los demás, como decís, "Uy, que se levanta a las 6 de la mañana y trabaja y está a la par de todo". No, esa visión tiene, y nadie sale en defensa de eso. ¿Viste? Nadie sale decir, no, pará, nosotros queremos que sean exitosos los políticos, y que sean exitosos, no tenés que quedarte nada más con lo que están todo el día, no tienen nada que hacer. Entonces, van todo el día al partido político, son los que pegan carteles, son los que van. Entonces, como es muy trabajador, entre comillas, tiene que ser el candidato. No sabe nada ese hombre. Nunca dio trabajo, no sabe lo que es un recibo de sueldo. Claro. No lo quiero desprestigiar, pero
no puede, habrá algunos de esos, pero no pueden ser todos esos. Es Y decir, que saquen los pergaminos, a ver, todos los que son, ¿qué hacen? ¿Qué se dedican? Tenemos que estar trabajando un poquito más en conjunto. Además, yo no digo que el empresario sea político, pero sí que participe de la política, que vaya a los partidos, al que le guste. Porque uno que trabaja todo el día no se va a bancar que alguien diga, disculpa la expresión, diga gansada, diga cosas que no son acorde a lo que pueda ser bueno para una ciudad, para una provincia o para la nación. Entonces participen, porque de ahí salen los candidatos. te quiero tomar ese punto, lo vamos a retomar más adelante en la charla, Hernán, en lo que ha sido tu experiencia en la participación política, que me parece que es interesantísima y me gustaría que lo compartas con la gente del otro lado, pero antes te quiero hacer una pregunta, algo que en realidad hemos charlado mucho a lo largo de los años fuera de cámara, de un tema que sé sin duda tenés una opinión fundada y una posición tomada. ¿El derecho en la Argentina ayuda o complica al mundo de los negocios? Y el derecho no es tan derecho, termina no siendo tan derecho. Es decir, como que la justicia, esos ojos, se le ven los ojos. Se le corre la Entonces, venda. no, la venda no sé si se cayó, se corre, pero no está bien. Entonces, al no haber una confiabilidad en eso, hasta las inversiones que te vienen de afuera, te mandan las inversiones. Yo he hablado con empresarios, con dueños de empresas internacionales, ejemplo, Candy, italiano, el dueño. ¿Qué pasa? No quieren invertir acá, han venido con terceros, o si no te mandan capitales de riesgo. ¿Qué significa el capital de riesgo? Y con esta plata yo tengo que ganar mucho, porque tengo un riesgo. Entonces pagamos caro y de riesgo o golondrina. No nos sirve, a un país le sirve cuando la inversión viene que va a plantar algo y se acá pone una fábrica y ese dinero está quedado en la tierra. No hay que traer una fábrica atornillada que en 20 días se la llevaron. Claro. Eso no es fábrica, por un lado, y por el otro, los golondrinas no sirven de nada, porque eso vienen y se van, ¿viste? Vienen a ganar mucho. ¿Por qué? Porque somos de riesgo. Y bueno, eso es lo que tenemos que bajar, el riesgo. Y para bajar el riesgo tenés que, la legislación tiene que ser que se cumpla. A ver, vos querés que haya triple indemnización, listo, ponemos en la ley que siempre se pagan 3 sueldos por año. Listo, después veremos qué tenemos. Después veremos ¿Entendés? si se puede pagar eso, ¿no? Porque No, también es no, otro tema. a ver, se va a poder pagar, pero ¿qué pasa? Yo voy a duplicar la marcación con lo que vendo. Claro. Es decir, va a aumentar todo tremendamente, pero pongamos las reglas en claro. Pongamos Sí, las o reglas en sea, claro. si ese sobrecosto que se le va a generar al consumidor o al usuario, bueno, está la regla clara, puede parecernos mala, puede parecernos buena, puede Si vos gustarnos, puede tenés no una gustarnos, regla, pero está. si vos tenés una regla, vos ponés las condiciones de todos los órdenes, las comerciales, las laborales, hay una reglamentación. Bueno, pero si a mí me va muy bien y yo gano mucho dinero, digo yo, una empresa, eh, bueno, felicitalo, ¿no? ¿No? Que le modificás eso para que tenga que tributar más. Porque si vos querés modificar las reglas del juego y me estás haciendo trampa. Y Claro. vos sos quien maneja, el Estado es quien maneja la ley. No puede hacer trampa. Y la inflación es una trampa. Volviendo a ese tema. La inflación es la mayor trampa que pueda haber. Porque se licúa, el Estado te termina licuando su gasto, así no te lo pagará vos. Clarísimo eso, Hernán. Hablabas de las inversiones del exterior y recuerdo cuando me contabas alguna vez en representación de Calatayud que habías recorrido parte del mundo
haciendo negocios y trayendo además productos aquí a la Argentina que no se conseguían, que eran de última tecnología. ¿Cuán lejos o cuán cerca estamos de esas posibilidades con una Argentina que ha cambiado muchísimo en su normativa y en su funcionamiento en lo que tiene que ver con las importaciones, con las exportaciones? Y no, eso está muy... estamos volviendo también a viejos sistemas. Cuando todo se restringe, eh, aparecen vicios ocultos de, del rey Midas. Es decir, por ahí muchos tienen que ir buscando el dedo salvador, pero no puede durar mucho eso tampoco. Y además, tecnológicamente, si vamos o actualizar en la actualización, hoy con internet, con el mundo tan abierto, ya el formato Falcon no va más, porque la tecnología hoy te lleva a los avances y el mundo está, nosotros no podemos irnos del mundo. Desgraciadamente, para el que quiera vivir con lo nuestro, salvo que Ucrania sea exitosa la acción en Ucrania y los chinos se van a envalentonar, los coreanos del norte puede que también, y entonces dentro de 5 meses, viste, estemos bajo una nube. Espe- Se termina, espe- el fuego. Esperemos que no, porque si eso pasa, todo lo que charlemos en los celulares ahora, en las conversaciones en internet, no va a tener casi importancia en No. comparación con una nube así. Te conecto con otro tema de una palabra que casi no dijimos, Hernán, pero que seguro que está en la mente de todo empresario y de toda pyme, los impuestos. Sí, porque está rondando ahí, es la otra nube que da vuelta si hablamos de nubes, que es la de los impuestos, con la posibilidad además no solo de que aumenten los sectores, sino de que creen nuevos impuestos, ¿no? Porque se habla del impuesto a la herencia, se habla de impuestos a la donación, se habla de impuestos a la vivienda ociosa, se habla a veces de los impuestos extraordinarios a la riqueza, como ya hemos tenido hace no demasiado tiempo. La Argentina es el país donde uno de los deportes nacionales es buscar la base imponible y crear un nuevo impuesto, ¿no, Hernán? Y te desalienta a crecer. ¿Para qué voy a crecer? Si para pagar más, eh, es todo desaliento eso. Porque digo, ¿para qué voy a poner nuevos negocios? Y si no, sí, vuelvo al famoso pensamiento del rey Midas, ¿viste? Tenés que tener generarte opciones de que alguien te toque, de tener amistades. No, ya no va más. Eso es muy setentista, era eso. O sea, muy ochentoso. Entonces, eh, si no, eso pueden tocar todos los impuestos que quieran. Lo único que van a lograr es que los comercios se achiquen. No, ¿sabes la cantidad de amistades que me han venido a ofrecer para ir a invertir a Uruguay? Desde época de antaño, es decir, lo estamos haciendo grande a Uruguay. ¿Es así? Claro, A ver, la calle Pou debería estar haciéndole campaña a Alberto Fernández para la reelección hoy por hoy. sí, a nosotros nos convendría reflotar ¿cómo se llamaba? La de los países, la de los que estaba, la conjunción que era Uruguay, Santa Fe, Córdoba y Corrientes. A una Eh, región para generar un país uh, separado éramos los países del virreinato, ¿no? Con las provincias del virreinato. esa época. Pero no, es decir, uno dice, pero esto no puede seguir así, no puede seguir incrementando, y sobre todo Santa Fe, que a nosotros nos están sacando, de retenciones, de cosas. A nosotros nos sacan las retenciones y el petróleo no aporta nada. Con lo que exporta o lo que se exporta de otras regiones, yo creo que primero hay que sacar el tema de una exportación, es una locura que pague un impuesto, porque eso es todo dinero nuestro, Claro. es de Santa Fe, que debería ser reinvertido en Santa Fe, o gran parte de eso en Santa Fe, y nosotros hacer un aporte a lo nacional, ¿no? Que a nosotros nos sacan y después nos dan como si nos estuviesen dando algo. O Ahí sea, falla. rediscutir la coparticipación, que es una deuda que tenemos por lo menos desde 1994, si no desde antes, ¿no, Hernán? Ahí falla la política santafesina. Es decir, todo muy alineado a política, a grandes partidos nacionales,
y ninguno realmente representando a Santa Fe, todo de acá para afuera, pero no hay acciones contundentes en defensa de Santa Fe. Te tomo ahí ese punto, Hernán, porque a lo mejor querés dejarnos alguna idea. Yo sé que desde lo político lo has analizado, no porque necesariamente Rosario fuera a escindirse del resto del país, pero vos cuando pones el ojo recién en Santa Fe y en las cosas que debería tener y no tiene y las defensas que se deberían hacer y no se hacen, hay una discusión siempre por mayor autonomía de mínima, si es que no de pensar, como decías vos, regiones distintas que se separen del país, ¿no? No, yo no digo, no hablo por ahí de separación, pero sí de autonomía santafesina, ya no digo de Rosario, digo santafesina, y que el sistema tributario se invierta. Es decir, recauda Santa Fe y coparticipa la nación. Sería incluso, las recaudaciones serían más lógicas, normales, pero vuelvo a lo de antes, si no corregimos. Acá hay una cosa que tenemos que poner una obsesión y es la inflación. Si no se corrige eso y se sabe que se tiene que hacer un esfuerzo, todos vamos a tener que hacer esfuerzo, pero todos es todos, para que esto se frene. A mí no Claro. me gusta mucho decir voy a tener que vender menos, pero bueno, haré el esfuerzo y tendré que comprar menos yo también todo. Si todos compramos menos de todo, y algo van a tener que hacer estos muchachos. Mm. Que se le va a caer la recaudación, pero es la única manera, porque si tenés fiebre, porque tenés alguna enfermedad, y si tenés enfermedad la tenés que curar, no podemos seguir te dan dando pastillita a pastillita y empeoramos la enfermedad. Es así. Hernán, volvemos al punto de tu participación política. Fuiste el año pasado candidato a concejal para el Consejo Municipal de Rosario. Por muy poquito no entraste. Yo pensé que ibas a entrar, no te lo dije antes para no lechucear la cuestión, con una campaña hecha desde abajo, con la gente, con Miguel Tesandori liderándolo. ¿Cómo fue tu experiencia en el paso político, de participación política ya formal, ¿no? Como candidato? Mira, yo he participado por ahí en otras ocasiones, yo soy demócrata progresista, porque siempre consideré que uno, desde el donde esté, tiene que tener un mínimo aporte, sea participando en las reuniones políticas, desde mi humilde posición de empresario, es decir, vos escuchás y decís, este no puede ser, este sí. Y eso es lo que digo que tendrían que hacer todo. Viste que te dice, yo soy fulano, yo soy de esto, yo soy de esto otro, y vas a las reuniones que se hacen en tu partido o al partido que vos eh, votás o querés. No, y entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto siempre es bueno ser partícipe, lo que sí, siempre dije que uno tiene que, si se puede participar, hasta donde se te otorgue. Lo que sí, no considero que uno tenga que poner dinero y todo, porque si no, si uno pone dinero en una acción para hacer algo, es para hacer negocio. Cuando se pone dinero es para hacer Claro. negocio. Entonces, eso no, siempre me hizo ruido y nunca estuve dispuesto a eso. Pongo mi trabajo, pongo mi tiempo, lo que mucho poco puedo saber, tanto sea para enriquecer o para ser partícipe. Pero no. Ese es el límite, creo, porque cuando uno pone dinero, hace negocio. Y yo creo que hace falta un poquito de limpieza y transparencia en esa parte. Ahora, si no se participa, como te decía antes, cuando hablábamos de las estaciones tanto gremiales, y bueno, tener lo que nosotros votamos, lo que queremos que nos represente. Y es así, en todos los órdenes. Es decir, cuando un, un profesor de Buenos Aires se queja por tal o cual cosa, y bueno, pero él está representado por Baradel. Es decir, Baradel, y no lo estoy mereciendo ni nada, pero No, 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 él estás describiendo. es el representante. Y en todos los órdenes es lo mismo. Vos es quien te representa la persona. Y creo que la representación toda está en la política hoy, de mucho bla, 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 pero yo no veo a la gente, al representante del pueblo en la calle.
haciendo lo que tiene que hacer. Y parto de la premisa de lo que te decía, un concejal, qué sé yo, un concejal tiene que estar en la calle, tiene que estar cerca de la gente. Y tiene que dar ejemplo, generar una virtud que los demás tengan que copiarlo. Porque de ahí se arranca. Y si no, bueno, se tiene lo que se vota. Hernán, últimas dos preguntas, si no te robamos más tiempo en la jornada de hoy. ¿Te importa Rosario? ¿Querés a Rosario? Por eso es que fuiste candidato a concejal. Obvio, si no, No, ya sé, esa no es la pregunta, no te preocupes, ya sé, no. eso lo estoy afirmando. ¿Qué te parece que habría que cambiar o arreglar primero de la ciudad? Mira, hay que empezar por muchas pequeñas cosas que se terminan haciendo grandes. No querramos hacer todos los trabajos grandes porque yo, por lo menos la experiencia me ha enseñado que cuando querés hacer mucho, hay mucho que hacer, pero pequeñas cosas, desde pequeñas cosas ir hacia lo más grande. Hay cosas muy importantes. Vos fijate que cuánto se está gastando en publicidades banales, que no dicen nada, cuando por ahí unas publicidades sobre qué te ocasiona determinada droga, no estaría mal, pero que sea contundente, eso ayudaría a la población, porque tampoco con la política un concejal, me refiero, no puede hacer mucho en ese tema, pero sí hace falta salir a la calle, hacer que la gente, quienes trabajan dentro de los órganos oficiales o municipios, hagan su trabajo y lo hagan bien. Pero alguien tiene que estar tanto como para decirle, mira, corregí esto, o como para decirle, te felicito por lo que estás haciendo esto. Son pequeñas cosas que tienen que empezar a cambiarnos un poquito el manejo en la cabeza, porque si no, siempre vemos que todo está mal. Claro. ¿Viste? Ves un tipo limpiando y le decís, mira que porque no levantó un papelito, ya está limpiando, ya está mal. Y así vemos todo mal y no vemos lo que por ahí puede haber bueno también. Y eso hay que potenciarlo. Por ahí Y, hay que empezar. y vas conectado, me parece, con la última pregunta, Hernán, de nuevo de apreciación personal. Estamos hablando del contexto argentino para las pymes. ¿Ves con optimismo, con realismo o con negatividad lo que viene por delante? Cuando comenzamos, te dije, para las pymes, extrema prudencia. Extrema prudencia, esperando, haciendo los análisis y todas las posibilidades que puedan, desde la peor que uno pueda imaginar. Yo diría que la mejor no hace falta imaginarla tanto, porque es como que la sentí más light. Pero yo todas las chances, posibilidades malas que podrían llegar a suceder, las tendría por lo menos observada y si pasa esto, ¿qué sucede? No soy optimista para el próximo tiempo, pero tampoco, pero la esperanza siempre la tenemos, la esperanza de bueno, pero prudencia y tener, como te dije al comienzo, hay que tener cuidado extremo. Prudencia, Hernán, nos quedamos con esa idea. Te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste para estar acá con nosotros en Café Pyme de Fundación Libertad y te mandamos un Gracias. fuerte abrazo. Bueno, gracias por el cafecito. Un abrazo a todos. Te lo debemos en persona el café, me gustó que ahí lo marcaras. Lo teníamos a Hernán Calatayud, titular de la firma Calatayud aquí en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Lo teníamos en Café Pyme de Fundación Libertad, así que cerramos el evento de esta jornada.